estaba paseando hoy por mi barrio cuando me he levantado un poco pronto, ya que llovía y me apetecía romantizar esta mañana. Y he visto pues que todo el barrio está lleno de frutales, como este que veis atrás, no sé si por el paraguas no lo veis, pero es un manzano. Y me he dado cuenta de la cantidad de ellos que hay, y con el paso de las semanas he visto que hay mucha cultura de ir recogiendo manzanas, de ir cogiendo de aquí, cogiendo de allá, este da rojas, este da verdes, etc. Y están al servicio público, vamos a decir. Hay muchos casos incluso en los que si alguien recoge muchas, pues las pone en una bolsa y pone, por favor, adelante. Y me ha parecido bonito y quería compartirlo. El principal problema que veo es que las que son pequeñitas o verdes están en el suelo o en las zonas bajas, pero las golosonas, las buenas, así rojicas, están más arriba y son imposibles. La gente está con pértigas, pero yo no tengo y quiero estas. Mira todas las que hay, madre mía. Y esto es lo que les comentaba, como aquí hay muchas manzanas, pues la gente las pone aquí y si quieres coger alguna, pues metes la mano y la coges. Lo que pasa es que cuando llevan mucho tiempo, pues se van a quedar un poquillo malas, pero bueno, para todos hay, porque están completamente por todos los lados. Lo que más gracia me hace es que al final actuamos como animales y la zona baja del árbol está completamente sin manzanas, pero a la zona en la que los humanos como tal, sin una escalera o sin una máquina alta no llegan, ahí arriba está completamente lleno de manzanas. Ya ha llegado el otoño en Estocolmo y con ello otra sesión más de lluvias. Pronto será nieve y pronto serán temperaturas mucho más bajas. Pero por ahora seguimos un poco en esa tónica de verano, que hay muchas tormentas de verano, como ya hemos hablado. En esa época, en verano, es cuando más cantidad de lluvias hay, como muchas tormentas muy fuertes diarias, cortas pero diarias. Y bueno, pues por el momento se romantiza un poco volver a tener días grises, volver a estar bajo la lluvia, calentico en casa. Ya he sacado la chaqueta de invierno, como podéis ver, así que no hay vuelta atrás. Pero de un tiempo acá pues se va a ver que quizá ya es demasiado y quizás es muy oscuro y quizá no apetece tanto. Quería enseñaros una última cosa, y es este tremendo roble que tengo aquí atrás, porque es enorme, porque es tremendo. Y lo he visto durante todas las estaciones, sin hojas y de repente con hojas. Es un tremendo árbol, ¿verdad? Vamos a verlo en detalle. Para que os hagáis una idea de cómo de grande es, esta es mi mano y ese es el troncazo del árbol. Pero lo que más me gusta de todo ello es la ramificación que tiene una vez parte del tronco, porque como podéis ver tiene muchísimas ramas que son completamente largas, enormes, y está como perfectamente estratificado ahí arriba para hacer una copa súper bonita y súper frondosa. ¡Qué maravilla! Y eso ha sido todo, así que vuelvo para casa porque llueve bastante ahora.